23 de octubre de 1956, el pueblo húngaro se sublevó contra la dominación de la Unión Soviética. Fue la primera reacción histórica que un pueblo dominado por el comunismo tomaba masivamente para liberarse. Comenzó como una protesta estudiantil que fue apoyada por las Fuerzas Armadas húngaras y finalmente aplastada ferozmente por la intervención de los tanques soviéticos en el país. La orden brutal para que los tanques soviéticos entraran en Budapest fue emitida por Anastas Mikoyan, viceprimer ministro de la Unión Soviética. Por eso, cuando se anunció el viaje de Anastas Mikoyan a Cuba en febrero de 1960, un grupo de estudiantes de la Universidad de La Habana y de la Universidad Católica de Villanueva decidieron repudiar públicamente la visita del responsable de la matanza de Hungría. Cuando nosotros nos enteramos de la visita a Cuba de Anastas Mikoyan, viceprimer ministro de la Unión Soviética, el hombre que envió las tropas rusas a masacrear el levantamiento libertario de Budapest en el año 56, pues obviamente nosotros nos preocupamos como estudiantes y ahí comienza, en cierto sentido, la idea de hacer algo, de protestar, de manifestarnos. Lo que menos se merecía Cuba en ese momento era la visita de un asesino como Anastas Mikoyan. Sin embargo, el gobierno se preocupó de invitarlo y era una señal de que había ciertas intenciones de convertir a la revolución del 59 en una revolución comunista. En la Universidad de La Habana y en otras universidades de Cuba, había un grupo de estudiantes. Nosotros estábamos formando parte de un grupo extenso de estudiantes que estaban luchando por tratar de que la revolución no tomara un camino totalitario. Nosotros estábamos en la Universidad de La Habana, teníamos posiciones en la Federación de Estudiantes Universitarios, publicábamos varios periódicos, Manicato, Trinchera, y cuando supimos la noticia de que Anastas Mikoyan venía a Cuba, nos dimos cuenta de que había que hacer algo. Anastas Mikoyan había sido el principal causante del asesinato de los húngaros durante la rebelión por la libertad que hubo en Hungría. Y entonces nos decidimos a ir al Parque Central y llevaron en forma de bandera cubana, contrarrestando la corona de hoja y martillo que llevaba Mikoyan. Y nosotros pensábamos que cuando llegáramos al Parque Central iba a ser una manifestación pacífica, no íbamos a tener confrontaciones ni ningún problema. Pero no nos equivocamos. En el Parque Central nos estaba esperando la policía, miembros de la seguridad del Estado de Cuba y otros miembros del Partido Comunista de Cuba, y nos golpearon, rompieron la corona nuestra y llevaron presos a muchos de nuestros compañeros. Yo me recuerdo haber llegado al Parque Central y ver en diferentes partes muchos compañeros regados por todo alrededor del parque y llegar Alberto con la corona. Pero y entonces cuando Alberto llegó con la corona, estaba como, yo lo fui me recuerdo haberlo ido a encontrarme con él y cargar la corona con él, y entonces de repente nos pararon unos milicianos y nos dijeron que qué íbamos a hacer. Y le dijimos que nosotros, Alberto le dijo en su voz típica, que queríamos presentarle un desagravio al apóstol debido a la corona de Mikoyan. Alguien sugirió que había que hacer algo al manifestar una repulsa a Mikoyan, particularmente por ser el represor de la revolución húngara. Para esa época, en Cuba todavía reinaba una gran confusión ideológica. Muchos de los estudiantes habían apoyado la revolución y no estaban dispuestos a que esa revolución fuera controlada por los comunistas. I know you are worried. First of all, if we are communists. And of course, I have said very clear that we are not communists. Very clear. Pero había todavía un buen grupo de personas, qué sé yo, con sentido común, que creían que todavía había un espacio de
vamos a llamarle democrático, de poder expresar tus opiniones. Es más, los carteles en ese momento no decían abajo Fidel Castro, no decían abajo la revolución, no. Decían viva la revolución, no recuerdo si decían viva Fidel Castro o no, pero sí viva la revolución, abajo el comunismo. Bueno, para entender el Parque Central hay que recordar que en Cuba en ese momento había una polémica a nivel nacional sobre el peligro de que algunos querían desviar la revolución hacia el comunismo, y también hay que entender que en toda Cuba había una polémica alrededor de ese tema, si la revolución debería ser democrática como se prometió, humanista, o debería ser comunista. Había fuerzas ya dentro del proceso revolucionario, entre ellos sus principales dirigentes, que querían que la revolución fuese comunista. Visto en los años, la manifestación del Parque Central, que fue básicamente juventud, fue la protesta en contra de lo que nosotros veíamos como el camino equivocado que llevaba a la revolución. En aquel momento no se había declarado comunismo, ni socialismo, ni ninguna cosa de estas, pero veíamos que el acercamiento a la Unión Soviética no era lo que nosotros estimábamos que debía suceder, y esto fue una demostración abierta en contra de lo que nosotros pensábamos que era el camino equivocado de la revolución. Muchos de los estudiantes que allí participaron pensaban que no había contradicción entre ser revolucionarios y ser anticomunistas. Pero eso no era lo que el gobierno pensaba. Enterado el régimen de que los estudiantes planeaban una protesta, congregó a un grupo de activistas del Partido Comunista en las inmediaciones del Parque Central, los cuales, apoyados por la policía y el ejército, reprimieron a los manifestantes, cuyo objetivo era desagraviar al apóstol de la independencia cubana. Bueno, me acuerdo que fuimos en carro hasta el Parque Central, llegamos ahí, ya había, éramos un grupo bien grande de estudiantes. Me acuerdo cuando empezaron a golpear y a tirar tiros al aire la policía, y me acuerdo sobre todo el momento en que me cogen preso y me meten dentro de una perseguidora, y cuando me van a llevar, Alberto Müller se tira delante de la perseguidora, y así lo llevan preso a él también, lo cual me alegró mucho porque ya no me iba solo para la prisión, íbamos acompañados, ¿no? Y entonces nos llevaron al G2 de Quinta y 14, y allí después nos hicieron un interrogatorio en el cual nosotros manifestamos que nosotros no estábamos en contra de la revolución, que lo que estábamos en contra del comunismo, lo que estábamos a favor de que la revolución fuera totalmente democrática y respetara la libertad de todos los cubanos. Que no había espacio entre un tiro y otro. Aquello no era pa, era Y yo creo que yo fui en el automóvil de Joaquín, que creo que él era de la escuela de agronomía, si no mal recuerdo. Y me tocó montarme en el automóvil. Vaya, estábamos todos tratando de meternos en un automóvil para ir de la universidad al Parque Central. Y yo me acuerdo que Joaquín me dijo, no, déjalo que él venga conmigo, que es muy jovencito. También que yo con 18 años parecía que tenía 14, porque era bien flaco. Y yo no voy a decir feo, pero flaco sí era. Cuando nosotros llegamos allá, la impresión fue de un terror. Se dirigieron hacia el monumento. Me recuerdo que había la corona de flores que había puesto el gobierno, tenía como un globito del mundo y una hoja y un martillo. Joaquín fue a tumbarla y intervino un policía. No, o sea, hay un forcejeo. Me recuerdo del momento que el policía saca el revólver, apunta a Joaquín, Joaquín le da un manotazo, suena un tiro, no, empieza el corre-corre, o sea, empiezan los tiros en el aire. No, en el aire algunos, y otros dicen que se tiraron hacia las personas, ¿no? Recuerdo que me rompieron la pancarta que llegaba, me empujaron, caí al suelo, y lo único que me recuerdo es que lo que saqué del Parque Central fue un gran moratón en uno de los dos hombros, no recuerdo cuál.
Muchos fueron detenidos, algunos golpeados, y se abrió una causa en contra de los participantes. Después del evento, el gobierno comenzó la persecución que culminó con la expulsión de algunos de esos estudiantes de la Universidad de La Habana. Y al cabo del tiempo, con el cierre de todas las universidades privadas, como la de Villanueva. Lo cual lograron poquito después. Entonces hubo intento de expulsarnos después de la manifestación contra Micoyán y de la polémica de Conte Agüero. Sin embargo, no pudieron, porque en esa asamblea la mayoría estaba a favor de nosotros. Eso sería a finales de abril, no tengo exactamente la fecha del día. Y ellos fracasan, y en esa asamblea prácticamente nosotros salimos victoriosos. El mensaje, me recuerdo que el mensaje del presidente de la FEU, que era gran amigo nuestro, después hubo una pequeña discrepancia y nos separamos, después él cayó preso, que era Rolando Cubela, y actualmente seguimos siendo grandes amigos. El mensaje de Cubela en esa asamblea fue, humanismo sí, comunismo no. Yo creo que lo peor, no solamente, pero la gente estaba presa, y después en la universidad, después hubo un juicio sumario donde expulsaron a todo el mundo. En la primera manifestación que ellos hacen para expulsarnos de la universidad, ellos no tienen mayoría, porque fue una manifestación en el Parque Central de estudiantes realmente. Pero como ellos se dan cuenta de eso en esa manifestación, ellos no plantean nuestra expulsión, sino que plantean un discurso amable en aquellos momentos del humanismo y todo eso, para que no se creara un problema en la Plaza Cadenas aquel día. Pero poquito tiempo después convocan a otra concentración en la Plaza Cadenas. La convocan el día antes del Día de las Madres, cuando ya muchos estudiantes habían salido de La Habana hacia el interior. La convocan de pronto y además llenan la plaza de obreros y de miembros del Partido Comunista, lo cual nos hace a nosotros ser minoritarios en aquella concentración, y entonces sí plantean la expulsión de varios de nuestros compañeros de la Universidad de La Habana. Más adelante, no recuerdo cuánto, unos meses después, me expulsaron formalmente de la universidad. Por parte de los estudiantes y de la opinión pública, este evento representó un hito, porque fue la primera manifestación pública pacífica contra el intento de desviar a la revolución cubana hacia el comunismo. Desde ese momento, muchos consideraron que el gobierno de Fidel Castro se había definido por el comunismo y que no quedaba otra opción que la de combatir al régimen con todas las fuerzas posibles. Muchos abandonaron el país. Al día siguiente sale en Bohemia las fotos de la invasión, y entonces en la foto de la invasión sale una foto de mi hermano muerto. Vaya, no me quedaba más remedio. Para mí se había acabado el mundo cuando eso. Ya no. El luchar aquello, estábamos desarmados, no teníamos nada. Ellos tenían todo tipo de armas. Ellos recibían camiones que iban desde el muelle de Paula hasta donde estaba parqueado uno con el otro. Y esos camiones, la cantidad de camiones militares llegaban hasta allá, hasta la estatua del Maine, que vienen siendo 2 millas de camiones, que tenían metralletas de 4 bocas, metralletas checas, tenían todo tipo de armas, y nosotros lo que teníamos era una pistolita, y así no se puede combatir. Y ahí fue donde yo decido, después de un tiempo pensé que se podía uno reorganizar. Fue muy valiente lo que pasó, porque ya los que estábamos luchando estábamos más bien quemado, por decir así. La frase de quemado quiere decir que ya sabían que tú estabas en eso y que era cuestión de tiempo el cogerte y fusilarte, como fusilaron a los muchachos que cogieron en esa época, a Campanería, al mismo Francisco, que los cogían, y eso era fusilado. Eso no había manera, eso no había hablar con el Papa ni hablar con nadie, eso era fusilado porque no valíamos nada. Y después de eso, pues, nos fuimos porque pensábamos que
A mí me iban a mandar fuera, a mi padre le mandaron a decir que me sacara porque estaba en una lista de alumnos que iban a la Unión Soviética y pues claro, mi padre se asustó y me sacó. Pero siempre la idea era volver. Otros lucharon. Lo que hicimos fue tratar de mantener y seguir la historia del estudiantado cubano, que cada vez que Cuba llegaba a un proceso de dictadura, pues creaba una organización llamada el Directorio Estudiantil para tratar de contrarrestar y luchar contra esa dictadura. Y eso fue básicamente lo que hicimos nosotros, empezar a fundar y a conversar con otros estudiantes para crear el Directorio Revolucionario Estudiantil, que se forma en aquella época, pero ya con una visión de lucha clandestina en contra del gobierno de Castro. Otros terminaron en un largo presidio. Visto en la distancia, a 50 años, la protesta estudiantil contra Mikoyan fue un gesto de alerta y una denuncia que tuvo repercusiones en la vida universitaria y en la vida del país. Pues yo creo que tuvo una gran resonancia, sobre todo el poner un límite a lo que ya en Cuba estaba pasando, el darnos cuenta de que el régimen iba hacia un sistema totalitario, que el régimen iba a aplastar todas las libertades, que el régimen no iba a permitir ninguna manifestación en contra suya, ni siquiera pacífica de ningún tipo, y que no había más alternativa que pasar a una lucha en contra de ese régimen para tratar de reconquistar nuestra libertad. Los estudiantes del día de hoy en Cuba me imagino que desconocen todo esto. Yo creo que tenemos una función en el futuro, poco a poco, de llegar a llenar las lagunas que tienen, sobre todo la gente joven, de cuanto a la historia de Cuba y la historia de la revolución. Que se sepa que realmente, sobre todo nos interesa saber eso, que siempre hubo una continuidad, porque en Cuba siempre que había una injusticia, los estudiantes se tiraban por la colina, por aquella escalinata famosa, hacia abajo en protesta. Y pasó en tiempos de Machado, pasó en tiempos de Grau, pasó en tiempos que hubo abusos de parte del gobierno. Y por supuesto en tiempos de Batista. Aquello fue tremendo, que ya entonces Batista tuvo que intervenir con fuerzas y todo para que no hubiera esas protestas de los estudiantes. Y cuando Fidel Castro pasa igual. Llegó un momento que se meten las fuerzas del gobierno, que ellos las disfrazaron diciendo que eran milicianos estudiantes, que no tenían nada de estudiantes, porque ni siquiera en la Universidad de La Habana a mí me entraron a golpe diciendo que eran estudiantes de la universidad, y yo inclusive me encargué, digo, aquí ninguno de ustedes, porque eran muchachos de 14, 15 años milicianos, ¿no? Ninguno de ellos era estudiante universitario. El Parque Central fue una línea en la arena que había que cruzar. Realmente nunca pensamos mayores consecuencias del acto. Nunca pensamos que iba a tener la trascendencia vista 50 años atrás, que fue el primer acto en sí de oposición pública y directa a la intervención comunista en la Revolución Cubana. Esta parte de la historia debe ser conocida y recordada por las juventudes cubanas en una nueva Cuba. Es importante señalar que en la historia de Cuba los estudiantes han estado en la vanguardia de todos los movimientos sociales, políticos en la isla que se han opuesto a dictadores, y que ellos fueron los primeros que trataron de lanzar el llamado en contra de la Unión Soviética y en contra de la penetración soviética y comunista en Cuba. O sea que desde el punto de vista es importante que los estudiantes fueron los principales y los primeros hasta cierto punto que se opusieron a la presencia soviética en Cuba. Ese día, el 5 de febrero, marca para el estudiantado cubano que cree y sigue creyendo en las libertades individuales, en el derecho de hablar sin temor a represalias, marca el inicio de la confrontación con el dogmatismo comunista que va a imponer la revolución cubana, que está imponiendo la revolución de Fidel Castro. En ese momento hay un despertar. Señores, nos estamos enfrentando a una nueva y más brutal tiranía,
porque es dogmática, está basada en un credo que resultó ser fatal para los cubanos, porque no tenemos la menor duda que el estudiantado cubano inicia una lucha frente al error de Fidel Castro de amarrar su revolución al sistema totalitario del marxismo-leninismo. El síntoma definitivo, el más claro, fue a la policía y al ejército cubano disparándoles a unos manifestantes que lo que querían era desagraviar al apóstol Martí y de alguna manera condenar la visita de Anastas Mikoyan, que fue un represor grave y peligroso dentro del mundo soviético. Así que a partir de febrero de 1960, a partir de ese episodio, ya se le hizo claro a los cubanos que el problema no era solo entre un nuevo dictador y la sociedad cubana, sino entre las dictaduras del Este, con la presencia de la Unión Soviética y el pueblo cubano. Sí, bueno, primero te digo que yo no había nacido cuando Mikoyan decidió visitar Cuba y cuando ocurrieron todos estos sucesos que afortunadamente he podido conocer a través de artículos, de libros, de referencias de personas que sí estuvieron allí, que vivieron en carne propia un poco del desasosiego y la confusión de haber salido a protestar por la visita de un jefe de Estado que, bueno, ellos consideraban quizás inapropiada o un tanto invasiva, y sin embargo se encontraron con que las propias personas del gobierno o organizadas por el gobierno respondían tal y como si formaran parte de la comitiva de Mikoyan y no de una nación con criterio propio, con posibilidades de pronunciarse la gente en la calle, ¿no? Y yo pienso, nada de esa imposibilidad del ciudadano de ser espontáneo e ir a criticar a la calle con un cartel por cosas incluso que uno podría pensar que el gobierno está de acuerdo. Ahí se establece lo que se puede llamar un arco voltaico con los sucesos alrededor de la visita de Mikoyan. Todo esto me da a mí la señal de cuán poco hemos evolucionado, cuán poco ha avanzado este país en el camino de escuchar al otro, de aceptar las diferencias, y sobre todo cómo la mano del gobierno, la mano de una ideología, de un partido, sigue estando presente siempre en este tipo de respuesta, este tipo de mordaza que se le impone al que piensa diferente. Me gustaría no quedarme solamente en el pasado, en lo que nos ha ocurrido, en toda esta línea lamentable de sucesos contra la libre expresión, sino pensar un poco hacia adelante y proyectarme en la Cuba futura, una Cuba donde un jefe de Estado pueda venir y los ciudadanos protestar libremente, levantar pancartas en su contra sin recibir por eso un castigo. Analistas, historiadores han manifestado que es la primera protesta popular contra el comunismo en Cuba, contra la intención de desviar la revolución cubana hacia el comunismo, y pues fue un evento que nosotros nunca pensamos que iba a tener la trascendencia que tuvo. Realmente en la mente de ninguno de nosotros, hay que recordar que éramos estudiantes de 20 años, 21 años, no había ninguna intención secundaria. Es un evento que fue muy espontáneo y por supuesto uno tiene que sentirse orgulloso de haber sido parte de aquella manifestación.